Buenas tardes chicos, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Clases Particulares Online. Continuando con el tema circuitos eléctricos, en este caso vamos a tratar de analizar ahora un circuito combinado en donde vamos a tener algunas resistencias que están en serie y otras que están en paralelo, ¿no? Vamos a tratar de analizar, hacerlo completo, analizar intensidad y voltaje total, resistencia total y el voltaje y la intensidad que pasa por cada una de las resistencias. El circuito es el siguiente, tenemos voltaje total de 10 volts, una resistencia R1 que está respecto de R2 y R3 en serie, de 10 ohms, una R2 de 5 ohms y una R3 de 15 ohms, ¿no? Cuando tenemos ejercicios de estos tipos que son combinados, yo lo que recomiendo, en la medida de que se pueda, según los datos que tengamos, es primero calcular la resistencia total, ¿no? La resistencia total la vamos a calcular sumando todas las resistencias de acuerdo a cómo estén, si están en serie o en paralelo. Como podemos ver, esta resistencia R1 respecto a estas dos están en serie, pero estas dos a su vez están en paralelo. Entonces lo primero que deberíamos hacer es sumar estas dos. Vamos a poner resistencia entre R2 y R3. ¿Cómo la vamos a sumar a esas dos? En paralelo, que sería 1 sobre 1/5 más 1 sobre 15, ¿no? Entonces, resistencia de R2 y R3 es ese valor de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? 1 dividido paréntesis 1/5 más 1 sobre 15. Eso me da un valor de 3,75 ohms, ¿no? Ahora, ¿qué significa que R2 y R3 tengan ese valor? Significa que mi circuito se resumió a esto. Tengo la R1 y estas dos se resumieron en este valor, que esta de acá sería R2, R3, ¿no? Entonces, esas dos ahora están en serie. Entonces, la resistencia total del circuito sería el valor de 10 ohms, que es el de R1, más el 3,75, ¿no? Entonces la resistencia total es igual a 13,75 ohms, ¿no? Y eso para calcular la resistencia total, ¿no? Una vez que tenemos la resistencia total, nosotros sabemos que tenemos la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué me va a permitir calcular la ley de Ohm? Vamos a poner acá, intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia total, ¿no? Entonces, con esta fórmula, ya que tenemos el voltaje total y la resistencia total, vamos a poder calcular la intensidad total del circuito. ¿Que cuánto sería? 10 volts, vamos a poner acá, intensidad total es igual a 10 volts dividido la resistencia total, que son 13,75 ohms. Hacemos la cuenta. 10 dividido 13,75, esto me da 0,72 amperes, ¿no? Esto sería el valor de la intensidad total del circuito, ¿no? Entonces, fíjense, como esta resistencia que está acá está conectada en serie con estas otras dos, como vimos en los videos anteriores donde veíamos las características tanto de los circuitos en serie o en paralelo, podemos decir que como está en serie, la intensidad de R1, vamos a colocarlo por acá, intensidad de R1 por estar en serie va a ser igual a la intensidad total del circuito, que ¿cuánto es? 0,72 amperes, ¿no? Eso sería el valor de la intensidad en R1, ¿no? Ahora me faltaría, en este caso, encontrar para R1 el voltaje. ¿Y cómo vamos a buscar el voltaje de R1? Bueno, sabemos que la fórmula de la ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces, si despejamos de esa fórmula, el voltaje en R1, ¿qué va a ser? La intensidad en R1 por, en este caso, la resistencia, que ¿cuánto es? Son 10, vamos a poner voltaje, perdón, resistencia,
el R1, ¿no? Este es un por. Entonces la cuenta que deberíamos hacer es la intensidad de R1, que es 0,72 amperes, por la resistencia de R1, que es 10 ohms. 0,72 amperes por 10, eso me da un valor de 7,2 volts. 7,2 volts. Y ahí tengo, para R1 ya terminamos. Tengo la intensidad, que va a ser igual a la total del circuito, y el voltaje, que lo hice multiplicando esa intensidad por la resistencia R1. Ahora vamos a ir con R2, vamos a separar acá, con R2, ¿no? Fíjense, nosotros sabemos que esto, con este circuito, están en serie. La intensidad es la misma, pero lo que va a cambiar es el voltaje. Es decir, como esto con estos dos, es decir, este con este de acá, están en serie, la intensidad va a ser la misma. Pero lo que va a cambiar es el voltaje, ¿no? Entonces yo tengo que ver cuál es el voltaje que va a llegar a R2 y R3. Como yo sé que el voltaje total es de 10 volts y acá me quedan 7,2 volts, el voltaje que va a pasar por R2 y R3 va a surgir de restar los 10 volts menos, entre comillas, lo que me consumió la R1, que son 7,2 volts, ¿no? Esto me da un total de 2,8 volts, ¿no? Entonces nosotros sabemos que cuando pase por R1 y llegue a este punto, cuando entre a R2 y R3, el voltaje va a ser 10 menos 7,2, que es 10 volts. Y cuando llega hasta acá, fíjense, viene el voltaje, acá se consumen 7,2, y cuando llega a este punto, tenemos un total de 2,8 volts. Pero como estas dos resistencias a su vez están en paralelo, y una de las características del circuito en paralelo es que el voltaje es igual, el voltaje en R2 va a ser igual al voltaje en R3, que va a ser 2,8 volts, ¿no? Entonces, simplemente me quedaría ahora calcular la intensidad que va a pasar por cada una de esas resistencias. Vamos a probar con intensidad en R2, que va a ser, como hicimos acá, voltaje en R2, sí, intensidad, que va a ser voltaje dividido la resistencia. El voltaje, 2,8 volts, dividido la resistencia, que son 5 amperes. No, perdón, 5 ohms. Y la intensidad en R3 va a ser 2,8 volts y la resistencia, que es de 15 ohms, ¿no? 15 ohms. Hacemos los cálculos y vemos cuánto nos da. Tenemos que hacer 2,8 dividido 5, 0,56 amperes, y 2,8 dividido 15, 0,186 periódico amperes, ¿no? Y de esa manera obtuvimos tanto el voltaje y la intensidad en cada una de las resistencias, ¿no? Fíjense acá lo interesante, que la intensidad total, ¿cuánto nos dio? Intensidad total nos dio 0,72 amperes y como acá va a pasar la misma intensidad que la que pasa por acá, la suma de estas dos, en teoría, me debería dar 0,72, ¿no? Y si lo hacemos, fíjense que va a dar aproximadamente ese valor, ¿no? Bien, eso fue todo por el video de hoy. Fue un análisis en un circuito combinado de tanto el cálculo de la intensidad total, voltaje total, resistencia total y también la intensidad y el voltaje que pasa por cada una de las resistencias. Cualquier duda, consulta o comentario lo pueden realizar a través de nuestras vías de comunicación. Suscríbanse a nuestro canal y muchas gracias.